Ok, ahora en este video vamos a trabajar sobre los márgenes de costura y vamos a ver cómo se pueden crear márgenes de costura diferenciados, ¿sí? Una vez que nosotros hemos detallado todo el dibujo, ¿no es cierto? Hemos pasado, acá yo les muestro que hemos pasado la primera etapa y ya estamos en la etapa de detalles. En la etapa de detalles podemos ver que ya hemos definido el margen de costura, en este caso en la figura hemos definido el margen de costura con un tamaño de 1,5 centímetros para todos los bordes, pero vamos a poner por caso que necesitemos crear un margen de costura diferenciado en alguna parte del patrón. Supongamos que a los fines prácticos queremos crear un margen de costura diferenciado para el borde inferior, ¿sí? Como ustedes ven acá, queremos poner un margen de costura mayor. Esto es un ejemplo, por supuesto, no porque se tenga que aplicar en este diseño que nosotros estamos armando. Pero ¿cómo hacemos para poder definir el margen? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es lo siguiente: cuando el dibujo está trabajando sobre los patrones, fijémonos acá en la parte de dibujo, están definidos todos los puntos que son los que le van a dar al sistema la posibilidad de rastrear las líneas, los puntos para poder definir la figura. Pero una vez que ya la figura está definida, no todos los puntos, como ustedes pueden visualizar, no todos los puntos están marcados en el sistema, ¿sí? De tal manera que el sistema va definiendo de una manera hasta donde yo sé arbitraria distintos tipos de puntos en los cuales, ven, tenemos una individualización de tal manera que estos puntos sí tienen nombres, como nosotros lo podemos ver acá en el sistema. El resto de las esquinas o de los puntos no tienen nombres. Ahora bien, ¿cómo hace el sistema para generar los puntos de costura? Bueno, básicamente, los bordes de costura, básicamente tienen que tener en cuenta, vamos a suponer este punto. Para el sistema, recuerden que el modo de rastreo que hacía el sistema para poder definir todo lo que era el margen de costura y los bordes de la pieza que nosotros estamos trabajando era seguir el sentido de las agujas del reloj. En este aspecto, desde este punto de vista, la computadora va a definir para cada uno de los puntos que tiene definido el patrón definitivo una zona a la que se va a referir, o nosotros vamos a poder referirnos como una zona posterior al punto o una zona anterior al punto, teniendo en cuenta justamente ese sentido de las agujas del reloj. De tal manera que acá yo les estoy marcando el punto A13. Bueno, el punto A13, si yo quiero referenciarlo en los márgenes de costura, todo el margen que nosotros vemos por delante del A13 está definido a 1,5 centímetros y el margen de costura que está definido hacia atrás del punto A13 también está definido a 1,5 centímetros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa denominación y poder definir, por ejemplo, un margen de costura diferenciado? Vamos a suponer que queremos definir un margen de costura diferenciado para esta zona, ¿sí? Para esta zona. Es decir, que en esta zona tengamos un margen de costura mayor. Bueno, entonces tengo que tener en claro lo siguiente. Por un lado tengo que tomar la referencia de estos dos puntos, el A13 y el A17 que está abajo, ¿sí? El A13 arriba y el A17 abajo. Podemos, si quieren, poner un poquito el zoom para que se vea, vamos a aumentar un poquito el zoom para que lo veamos un poquito mejor. ¿Ven? Entonces ahí yo tengo el margen que corresponde a A13 y al A17. Ahora, ¿cómo lo tengo que definir en la computadora? Bueno, por un lado le tengo que decir que el margen que está por delante del A17 tiene que tener, por ejemplo, 3 centímetros y el margen que está por detrás del A13, también tiene que tener 3 centímetros. Vamos a ver cómo lo definimos en el programa. Simplemente me coloco sobre el dibujo, ¿no es cierto?, ya terminado, presiono el botón secundario, voy a opciones, abro las opciones en el margen de costura. El margen de costura acá en este cuadro de diálogo está definido con un ancho, ¿no es cierto?, específico, y yo acá tengo la posibilidad en donde veo los nodos
tengo la posibilidad de hacer referencia a los distintos márgenes de costura. Y fíjense que cuando yo, por ejemplo, acá me está marcando el nodo 17, el punto 17, este punto me está marcando, ¿sí? Perdón, voy a ver si lo marco de una manera un poquito más fácil de visualizar acá en la pantalla. Ahí está, ¿no es cierto? El nodo 17. Pero fíjense que el nodo 17 tiene para definir el margen antes del nodo 17 y el margen después del nodo 17. Bueno, como yo tengo interés en hacer una modificación en este margen que está acá, le tengo que decir a la computadora que el margen que está por delante del nodo A17 me lo aumente. Eso lo voy a hacer de esta manera. Dejo marcado el nodo A17, me voy a la zona donde dice antes, borro esta palabra que dice Current Seam Allowance, que lo que significa es margen actual de costura, es decir, que está tomando este valor. Cuando ustedes ven ese vocablo que dice Current Seam Allowance, lo que está diciendo es que está tomando el margen de costura que han definido para toda la costura, que en el caso este es de 1,5. Pero ahora lo voy a diferenciar, lo voy a hacer diferente. Entonces, tengo la posibilidad de definirlo antes o tengo la posibilidad de definirlo después. Como les decía, como yo voy a tomar el punto de referencia A17 para la computadora, antes del A17 es para allá, después del A17 es para allá. Entonces yo quiero definir esta zona. Si quiero definir esta zona con un margen diferenciado, le tengo que decir que después del A17 me aumente el margen de costura. Me voy al casillero que dice después, borro la palabra Current Seam Allowance y le pongo, por ejemplo, 3 centímetros. Fíjense, yo cuando aplique los 3 centímetros, miren cómo me va a aumentar esta zona de margen de costura hacia adelante, porque le he puesto después, ¿no es cierto? O sea, después del punto 17. Entonces fíjense, le pongo 3, aplico y miren cómo va a cambiar. Hago clic en aplicar e inmediatamente me aumenta el margen de costura. ¿Qué pasa? No me aumentó todo porque me aumenta solamente hacia adelante. Entonces yo ahora tengo que referenciar el punto A13, marco el punto A13 y en el punto A13 esto es después y esto es antes, ¿no es cierto? Entonces me voy a antes del A13, borro Current Seam Allowance, le pongo 3 centímetros de margen de costura, aplico y ahí tengo el margen diferenciado para poder dejarlo en una zona específica con un margen más grande de costura, ¿sí? El resto me va a seguir con el 1,5. Bueno, esto es para que vean cómo se aplica un margen diferenciado, porque bueno, si bien es bastante intuitivo el modo de trabajarlo, a veces cuesta un poco que alguien se dé cuenta. De hecho, a mí, yo que soy informático, que no vengo del mundo de la moda, me costó un poco interpretarlo, pero por eso, porque no manejo los temas de la moda con la precisión que lo puede hacer un especialista en modas, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta visualización para comprender cómo funcionan los márgenes de costura diferenciados en el programa Victoria.